Nuestra película comienza con un joven llamado Dalton, encerrado en una habitación muy pequeña por una razón desconocida. Dalton decide confesar y contar la historia desde el principio, explicando la razón de su encarcelamiento. Regresamos a unos días antes de la confesión de Dalton, y lo vemos disfrazado con un atuendo de trabajador de mantenimiento, entrando a un banco lleno de gente donde todos están ocupados. Esto le permitió pasar desapercibido mientras apuntaba con su linterna hacia las cámaras y, de una manera extraña, logró desactivarlas en segundos. En la puerta trasera del banco, el resto de la pandilla disfrazada entró, cerrando la puerta firmemente. Cuando uno de los empleados del banco los vio, Dalton apareció por detrás, amenazándolo con un arma, ordenándole que se tumbara en el suelo inmediatamente. En momentos, el robo al banco comenzó cuando lanzaron bombas de gas, obligando a todos dentro a tumbarse y poner las manos detrás de la espalda. Mientras tanto, un oficial del vecindario pasó por el banco, notando el extraño gas que salía del edificio. Al acercarse a la puerta, se sorprendió cuando un hombre armado abrió la puerta y le apuntó con un arma, informándole que tenían rehenes y advirtiéndole que se mantuviera alejado, o comenzarían a matarlos uno por uno. Después de que el hombre armado cerró la puerta, el oficial contactó de inmediato a la comisaría, informando del robo y pidiendo refuerzos y fuerzas especiales. Al mismo tiempo, Arthur, el gerente del banco, recibió la impactante noticia del robo. Arthur estaba conmocionado, pero su ansiedad aumentó cuando se enteró de que el robo estaba ocurriendo en la primera y más antigua sucursal del banco, la que Arthur había construido a lo largo de los años. Mientras tanto, el detective Fraser estaba en la estación de policía hablando con su novia, haciendo planes para salir. Pero entonces recibió la noticia del robo al banco, y su jefe le ordenó dirigirse a la escena con su compañero Bill para investigar. Al llegar, Fraser vio que las fuerzas especiales ya habían llegado, lideradas por el oficial Jake. Fraser recopiló información del oficial del vecindario, quien le contó sobre la amenaza de los ladrones armados. Sin embargo, no pudieron determinar cuántos ladrones había adentro debido a la puerta cerrada y el efecto de las bombas de gas en la visión de los oficiales. Dentro del banco, la banda reunió a todos los rehenes, tomando sus teléfonos y llaves del coche. Un empleado afirmó que había dejado su teléfono en casa. Dalton le habló, dándole la oportunidad de entregar el teléfono antes de encontrarlo él mismo y matarlo, pero el empleado insistió en que no lo tenía. Dalton aprendió su nombre y comenzó a buscar entre los teléfonos de los empleados hasta que lo encontró y llamó al número. El sonido del teléfono sonó desde el escritorio del empleado. Dalton lo arrastró a la oficina y lo golpeó brutalmente, poniéndolo como ejemplo para los otros rehenes. Después de eso, el resto de los rehenes entregaron todo sin ocultar nada. Luego, la banda les dio a los rehenes ropa idéntica a sus disfraces, obligándolos a usarlas, haciendo imposible que la policía distinguiera entre los verdaderos ladrones y los rehenes. La noticia del crimen se difundió rápidamente, con los medios de comunicación y la prensa cubriendo el evento. El detective Fraser entró con Bill, instruyéndolo para que lo mantuviera al tanto de cualquier novedad. Después de conseguir un chaleco antibalas de Bill, Fraser recorrió el banco, estudiando la situación con su compañero. Dentro del banco, uno de los rehenes, un hombre anciano, se enfermó debido a su salud deteriorada. Dalton decidió dejarlo salir antes de que muriera. Las fuerzas especiales recibieron al anciano, lo registraron y lo escoltaron hasta una ambulancia. Fraser regresó al frente del banco y recibió una actualización de Jake, enterándose de que había 4 ladrones armados con bombas de gas adentro. Jake informó a Fraser que había desactivado todos los teléfonos del banco y los había redirigido a las líneas policiales para evitar que la banda se comunicara con alguien más. Además, estaban monitoreando todos los teléfonos de los rehenes dentro del banco. Fraser sugirió que iniciaran contacto con los ladrones para averiguar sus demandas a cambio de los rehenes. Jake estuvo de acuerdo, y él y su equipo comenzaron a trabajar en hackear las cámaras de seguridad del banco para vigilar la situación dentro. En cuanto a Arthur, se pone en contacto con White, quien es el gerente de una empresa bien conocida. Además de eso, ella tiene un talento especial para lograr que las cosas se hagan para grandes empresarios del país debido a sus extensas relaciones públicas y su astucia en la persuasión y evasión. Arthur le pide que se reúnan porque tiene un asunto urgente que discutir. Cuando se encuentran, Arthur le cuenta sobre el incidente que ocurrió en una de las sucursales de su banco y le pide ayuda para evitar que la banda robe una caja fuerte específica del banco, sin importar el costo. White se siente sospechosa acerca de la caja fuerte, y debido a la insistencia de Arthur en su petición,
ella se da cuenta de que la caja fuerte le pertenece a él y que hay un secreto detrás de ella que podría afectar negativamente su vida. Arthur realmente confirma sus sentimientos cuando le dice que la caja fuerte contiene documentos importantes que ha guardado durante muchos años, y espera que esos documentos permanezcan en secreto y fuera de vista, o de lo contrario su vida profesional se arruinará. Al final, White acepta ayudarlo a cambio del dinero que le ofreció, y lo deja llorando y se dirige al alcalde de la ciudad, con quien tiene una relación fuerte. Ella usa su conexión con él para pedirle que la ayude a obtener acceso al banco. La petición de White es que la presenten a los investigadores que están investigando el crimen y les pida que la traten bien y le permitan ayudar a resolver el crimen. Ella le ofrece una suma de dinero a cambio de su ayuda, y él acepta. Mientras tanto, Fraser ha llamado a la banda, pero ellos se niegan a responder o comunicarse con él. El equipo de Jake logra burlar las cámaras, pero se sorprenden de que funcionaran mal tan pronto como Dalton entró disfrazado de trabajador de mantenimiento debido a la linterna que dirigió a las cámaras. Fraser descubre que la linterna estaba emitiendo rayos infrarrojos que el ojo humano no puede detectar, pero afectan a los dispositivos electrónicos. En ese momento, la banda saca a un rehén del banco, con una placa metálica colgando alrededor de su cuello. El equipo de SWAT se apresura hacia él, creyendo que es parte de la banda, pero después de confirmar que es un rehén, le quitan la placa del cuello y lo dejan para que hable con Fraser, quien no puede reunir más información que la que Jake obtuvo del rehén anterior, como el número de miembros de la banda y su armamento. Fraser ve que las demandas son excesivas y decide dejar al grupo sin una respuesta específica por un tiempo. En ese momento, Arthur, el gerente del banco, llega a la escena y pide reunirse con los investigadores para conocer los últimos desarrollos en el crimen. Cuando se entera de las demandas de la banda, rápidamente accede a proporcionarlas, lo cual sorprende a Fraser y a sus colegas debido a la inesperada reacción de Arthur y su visible tensión. Sin embargo, al final, Fraser le pide que se relaje y les asegura que resolverán el problema con pérdidas mínimas. Su conversación es interrumpida por el sonido del equipo SWAT informando que un hombre armado ha salido del banco con uno de los rehenes, y entregan a la policía una nota que indica que necesitan comida suficiente para 50 personas. Fraser piensa en escuchar a la banda con dispositivos de escucha altamente precisos que plantarán en las cajas de pizza que llevarán al banco. De hecho, la comida es entregada al banco, y Dalton sale con el resto de la banda para llevar la comida adentro. Fraser le pide a Dalton que responda cuando llame al banco para que puedan llegar a una solución que satisfaga a todas las partes, pero él lo ignora y vuelve a entrar. Fraser entra rápidamente para escuchar a escondidas usando los dispositivos de escucha y escucha a un grupo de jóvenes hablando español. Así que solicita un traductor de español de inmediato. Mientras tanto, escucha a alguien hablándole en un idioma extraño en otra parte del banco, pero lo reconoce como albanés por parte de uno de los empleados porque su esposa era albanesa. Fraser inmediatamente la llama para que traduzca para él, pero se sorprende cuando ella le informa que tienen una cinta grabada del expresidente de Albania. Se da cuenta de que la banda ha entendido su plan y les está jugando trucos. Confirma que son una banda profesional y no solo aficionados. Dentro del banco, uno de los miembros de la banda está rompiendo el suelo de la sala de almacenamiento del banco. Dalton se acerca a un niño entre los rehenes y le da algo de comida. Se sienta tranquilamente y habla con el niño sobre el juego que está jugando, hasta el punto en que el niño olvida que está sentado con el líder de la banda y no siente miedo de él. Luego, Dalton va a la bóveda y abre solo una caja de todas las cajas, que resulta ser la misma caja que Arthur está tratando de mantener cerrada. Dentro, Dalton encuentra los documentos que estaba buscando, junto con un gran número de bolsas que contienen una cantidad significativa de diamantes sin cortar. El alcalde llega con White y solicitan hablar con el detective Fraser. El alcalde presenta a White a Fraser, diciendo que ella podría ayudarles a resolver el crimen porque su inteligencia podría llevarlos a una solución con el juego. Sin embargo, Fraser siente que White tiene motivos siniestros y que sus intenciones no son solo ayudar, sino que tiene un interés personal. Por lo tanto, negocia con el alcalde para acordar asistir a White, pero con la condición de que reciba un ascenso, que le fue quitado debido al dinero que desapareció del último caso que investigó, por lo que fue acusado de robo. Fraser afirma que no tiene nada que ver con el dinero desaparecido e insiste en el ascenso a cambio de la presencia de White en las investigaciones. El alcalde está de acuerdo,
Y cuando Fraser regresa al equipo, contacta a Dalton, quien sarcásticamente lo llama señor presidente para mostrar que sabe que han descubierto su juego. Dalton le dice que es un error escuchar sus conversaciones, y sabe que necesita cumplir sus demandas rápidamente, o llevará a cabo su amenaza y matará a los rehenes. Fraser le dice que es difícil conseguir un avión, pero Dalton responde que no es su problema, y que debe encargarse de eso y preparar el avión por cualquier medio necesario. Fraser intenta calmarlo para ganar algo de tiempo, asegurándole que cumplirá con todas sus peticiones, pero que necesita garantizar la seguridad de los rehenes. Hasta que cumpla con sus demandas, les proporcionará comida. Esta vez, Dalton ha descubierto su truco y solicita sándwiches para que no puedan ponerlos en cajas con dispositivos de vigilancia. Fraser sale a hablar con su novia y se disculpa por cancelar su salida porque llegará tarde al trabajo debido a la complejidad del caso que aún no se ha resuelto. Después, va a encontrarse con White, que lo espera en el restaurante cerca del banco. Llama a Dalton de nuevo, pero esta vez deja que White hable con él según su acuerdo. Una vez que ella confirma que no tiene conexión con la policía o investigadores, él accede a dejarla entrar al banco. White entra al banco y Dalton la registra antes de hablar con ella. Luego se para a cierta distancia de White y ella comienza a hablar, diciéndole que se entregue, asegurándole que solo cumplirá un máximo de 4 años de prisión, pero que cuando salga, encontrará dinero para compensar el tiempo cumplido. Ella le ofrece $2 millones a cambio de su rendición y de no robar el banco, afirmando que puede transferirle el dinero antes de que se rinda para que pueda verificar la verdad de sus palabras y asegurarse de que reciba el dinero. Sin embargo, él se da cuenta de que su oferta proviene del hecho de que ella está trabajando para Arthur, quien teme que se descubra su secreto. Él le cuenta la verdad sobre Arthur, que cuando era joven se alió con los nazis y participó en el Holocausto, donde murieron miles de personas. Y eso fue a cambio de una gran suma que le permitió pasar de ser un empleado de banco ordinario a ser el dueño de una cadena de sucursales del banco más grande de América. Le informa que abrió la caja fuerte de Arthur y tomó los documentos que prueban sus afirmaciones, pero decide no exponer a Arthur ni hablar sobre los documentos. En cambio, planea utilizarlos como influencia para evitar la cárcel y dejar el banco sin enfrentar consecuencias. Debido a la experiencia de White, ella confirma que él utilizará los documentos de forma que dañará a Arthur, por lo que sale del banco y decide irse del lugar después de completar su tarea de proteger a Arthur de la desgracia. Sin embargo, Fraser la confronta antes de que se vaya y le pregunta qué discutió con Dalton y a qué llegaron, pero White lo evade, negándose a darle una respuesta clara. Sin embargo, le deja saber que no matará a ninguno de los rehenes, ya que está claro que él no es un asesino. Después de eso, lo deja y se marcha. Fraser decide que necesita entrar al banco y hablar con Dalton él mismo, así que lo llama y dice que organizará el avión o los autobuses, pero con la condición de que él entre al banco y se asegure de que todos los rehenes estén bien. Dalton acepta, y Fraser va al banco. Revisan a uno de los miembros de la banda antes de llevarlos a los lugares donde necesitan sacarlos del banco rápidamente. Le aseguran que se irán, y después de que Fraser confirme la seguridad de los rehenes, le pregunta a Dalton por qué necesita un avión, ya que es imposible escapar en avión desde el centro de la ciudad. Dalton se burla de él, diciendo que claramente ha estado viendo demasiadas películas y quiere ponerlas en práctica. Pero Dalton responde que es su problema, y que él puede manejarlo, y todo lo que tienen que hacer es proporcionarle lo que pidió. Fraser le ofrece entregarse, diciendo que como no ha matado a ninguno de los rehenes ni ha robado el banco, recibirá una sentencia leve. Le dice que si rechaza su oferta, las fuerzas especiales tendrán que intervenir y asaltar el banco, pero sabe que las fuerzas especiales solo pueden atacar si matan a uno de los rehenes. Por lo tanto, Fraser le da a Dalton la libertad de elegir, diciendo que sigue manteniendo su oferta y le extiende la mano para un apretón. Pero Dalton ataca a Fraser, derribándolo al suelo mientras intenta inmovilizarlo y quitarle la máscara de la cara para revelar su verdadera identidad. Sin embargo, uno de los hombres de Dalton aparece y amenaza a Fraser con una pistola en la mano para que se aleje de Dalton. En ese momento, Dalton se para con su pistola apuntando a Fraser, pero al final no lo mata y lo echa del banco, afirmando que se arrepentirá de haberlo engañado. Luego, Dalton va con uno de los miembros de su banda al almacén y verifica el trabajo que están completando allí.
Uno de sus hombres le dice que habrán terminado el agujero que han estado cavando y lo tendrán listo según lo acordado después de 3 horas. Fraser sale del banco, pero solo después de confirmar las palabras de White de que el objetivo del líder de la banda no es la comida y que no tiene intención de dañar a ninguno de los rehenes, sino que los usa como un medio para presionar a la policía para que cumpla sus demandas. Tan pronto como Fraser alcanza al resto del equipo, recibe una llamada del banco, donde Dalton le dice que encendió una de las cámaras frente al banco y que la está usando para ver qué va a suceder ahora. Inmediatamente dirige la chaqueta hacia la cámara en la ventana de la oficina y ve a 2 miembros de la banda parados frente a una de las rehenes, cubriéndole la cara con un paño. De repente, le disparan y cae muerta al instante. En ese momento, todas las expectativas de Fraser de que el líder de la banda no sería agresivo, ni dañaría a los rehenes se desvanecen. La noticia llega al jefe de la estación de policía, quien está molesto con Fraser porque la rehén que murió fue por su imprudencia con la banda. Le informa que ha sido retirado de la investigación sobre el crimen y que la nueva persona a cargo es Jake, quien se está preparando para un asalto al banco. Fue difícil para ellos encontrar un plan que asegurara la seguridad de todos los rehenes, porque no sabían cómo lucían los miembros de la banda ni siquiera qué llevaban puesto, ya que todos en el banco llevaban la misma ropa y máscaras. Se les ocurre la idea de atacar el banco, lanzarles bombas de gas y luego dispararles con balas de goma. En ese momento, todos quedarán inconscientes sin perder otro rehén. Fraser escucha todo el plan, y, después de que todos se mueven para prepararse para el ataque, alguien le habla a Fraser y le dice que si los rehenes resultan heridos por el ataque, Fraser asumirá toda la responsabilidad porque el ataque ocurrió debido al rehén que fue asesinado por su culpa. Pero a Fraser no le preocupan las palabras de Bill porque sabe que será ascendido sin importar lo que pase debido al acuerdo que tiene con el alcalde. Mientras Fraser está hablando con el oficial de la comisaría, descubre algo muy importante, así que regresa y mira la pizarra de metal que tenía el mensaje escrito. Cuando lo abre, descubre un dispositivo de escucha adentro, que era la razón por la que Dalton conocía todos sus planes y movimientos. Después de que Fraser descubre el truco de la banda, se comunica con ellos para detener el ataque inmediatamente porque la banda conoce todos los pasos que acordaron. Dalton se da cuenta de que Fraser ha descubierto la verdad, por lo que cambia el plan y comienza a lanzar bombas de gas por todo el banco hasta que el lugar se llena de gas. De repente, la puerta del banco se abre y todos los rehenes salen corriendo a la vez, por lo que los oficiales disparan balas de goma contra ellos hasta que Jake les pide que dejen de disparar, necesitando a todos los rehenes. Tienen que tratar a cada uno de ellos como un criminal porque no saben quién es el verdadero criminal entre ellos. Jake entra al banco con un grupo de su equipo, junto con Fraser y Bill, y buscan en el lugar algún rehén o criminal, pero lo encuentran completamente vacío. Descubren que la bóveda de dinero está tal como estaba, no ha sido robada, y se sorprenden al ver las armas de la banda, que eran armas falsas. También encuentran la tela que cubría el rostro del rehén muerto y descubren que tiene una sustancia que se asemeja a sangre, pero no es sangre real. Confirman que la banda no tenía la intención de matar a ninguno de los rehenes. Después de investigar a todos los que estaban en el banco, el director de la comisaría le dice a Fraser que el caso ha sido cerrado porque, tras la investigación, la policía no pudo identificar al criminal original entre los criminales, y las autoridades superiores no insistieron en continuar con el caso porque no hubo víctimas mortales ni se robó dinero del banco. Fraser está molesto por la noticia y decide que continuará investigando el caso por sí mismo hasta poder atrapar al verdadero criminal y entender el motivo detrás del robo. Dado que no se robó dinero, Fraser descubre mientras investiga el caso que hay una caja en el banco que no tiene registro, como si no existiera. Supone que todas las respuestas a sus preguntas se encontrarán en esa caja y que la misión de White era llevar lo que está en la caja. Así que va a encontrarse con White, y le pide que le confiese qué hay en la caja. Ella se niega a decirle la verdad claramente, pero le deja saber que la riqueza que Arthur obtuvo fue debido a su corrupción. Después de eso, White se encuentra con Arthur y le dice que completó la misión y que los documentos están con Dalton como garantía para él, pero que no los usará en su contra. Descubren que no se robó dinero del banco, lo cual es extraño. Ella le dice que la razón por la que no robaron el dinero es que encontraron cosas más valiosas que podrían usar en lugar del dinero. En ese momento, Arthur se tensa y le dice que la caja contenía un anillo de diamantes perteneciente a la esposa de un soldado nazi que valía millones de dólares, y la pandilla debe haberlo robado, pero no menciona la gran cantidad que estaba escondiendo en la caja. White toma un cheque de Arthur por la suma que acordaron para la operación y se va,
Vemos la habitación donde Dalton estuvo encarcelado y donde confesó ante la cámara todo lo que hizo en el atraco. Por lo que descubrimos que la habitación en la que está Dalton es la misma que preparó la banda en el almacén del banco. Después de que las cosas se calman tras el atraco, Dalton decide salir del banco tranquilamente con los diamantes que robó sin que nadie lo note. Los miembros restantes de la banda que salieron con los rehenes están esperando fuera del banco, pero se sorprenden cuando Fraser entra al banco con su asistente Bill, y rápidamente llaman a Dalton para informarle. Sin embargo, Dalton está seguro de que puede irse sin ser descubierto. Sale del almacén y llega al banco sin que nadie lo sospeche. Se topa con el hombro de Fraser al salir del banco, pero Fraser no lo reconoce. Finalmente, se va con sus amigos con los diamantes que robó de la caja sin que nadie se dé cuenta y sin que ninguno de ellos sea arrestado. Su plan tiene éxito, y en ese momento, Fraser ha llegado a la caja y solicita permiso a la policía para abrirla. Cuando abre la caja, encuentra el anillo junto con una nota de Dalton que dice que necesita saber la historia del anillo. Toma el anillo y va a ver a White, diciéndole que descubrió la verdad sobre Arthur y por qué tenía miedo de que se abriera la caja. Después de eso, va a Arthur y le muestra el anillo, explicándole que el anillo reveló su verdad, que él estaba entre los traidores que apoyaron a los nazis en sus guerras. Esto es confirmado por el anillo de diamantes, que pertenece a una de sus esposas. Finalmente, Fraser logra descubrir la verdad, cierra el caso y es ascendido en el trabajo. Regresa a casa después de un largo día, y mientras coloca su pistola y placa de policía en el escritorio, descubre un fragmento de diamante en su bolsillo. En ese momento, recuerda a la persona con la que chocó en el banco y se da cuenta de que era el líder de la banda, y que fue él quien puso el diamante en su bolsillo como recompensa porque confiaba en que Fraser descubriría la verdad. Fraser se ríe feliz porque será rico y su vida cambiará gracias al trozo de diamante. Y aquí termina la película de hoy. Gracias por ver. Y no olviden darle like al video y suscribirse al canal.